Estamos entonces hoy a 28 de mayo. De 2025 en ecología. Ya dijimos que es optativa formalmente de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y extradivisional para la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, al menos para las licenciaturas de Ingeniería. Y ya vimos que había alguien aquí de Ingeniería Bioquímica, ¿sí? Ingeniería Bioquímica Industrial. Los demás son de Química, de la CBI. Y no hay ahorita de Ciencias Atmosféricas presentes, digo, porque vi uno en la lista. Hay alguien que está de Ciencias Atmosféricas. Bueno, ok. Entonces, de acuerdo al programa oficial, en esta primera semana del trimestre 25P o primavera, estamos revisando lo que sería la primera unidad del programa, que son los conceptos básicos, mis queridos químicos. No me refiero al grupo hidroxilo, que sería que define a las bases, sino básicos como fundamentales de ecología y medio ambiente. Todavía recuerdo a un profesor de la UNAM, ya hace un buen rato, hace 40 años, en un congreso de ecología, él mencionaba que debíamos no solamente preocuparnos por el medio ambiente, sino por el ambiente completo. ¿Por qué? ¿Qué es la ecología? ¿Qué es la ecología? Comencemos aquí con... Vamos acá la definición de ecología. Ponemos ahí la definición de ecología. La ecología, podemos encontrar una definición en nuestro documento disponible en el Sistema de Información Institucional, en el CIPI, en el documento PDF que les compartí, que ese documento se llama ecología.pdf. Ahí viene una definición que le debemos al profesor ya fallecido Edward O. Wilson. Edward Wilson era un biólogo, me parece que profesor de la Universidad de Harvard, entomólogo, o sea, estudió biología, se dedicó a la biología, pero a estudiar específicamente invertebrados, pero no cualquier tipo de invertebrados, sino insectos, es la entomología. La entomología es el estudio de los insectos, pero no estudió, bueno, él se abocó a estudiar principalmente hormigas, le llamaríamos formiólogo. Mis queridos químicos, ¿han oído algo parecido? Formiólogo. La formiología es el estudio de las hormigas. Y les pregunté a los químicos y no a los biólogos, porque además ustedes son experimentales, sí son un experimento de biólogo. Yo soy biólogo experimental, también soy un experimento, espero que no fallieron. Tiene la raíz formi o formi. La H en el español antiguo no existía, era la F. El conquistador de Tenochtitlan fue don Fernando Cortés y de Monroy. ¿Fue el que estudiaron ustedes en la primaria? ¿No? ¿Quiénes dijeron que fue? Hernán Cortés. Había un retablo, yo lo vi en el Museo de la Ciudad de México hace muchos años, no he vuelto a ir hace muchos años al Museo de la Ciudad de México y no sé, sí sé que lo han modificado, le han hecho cosas, y entrando a la derecha, ahí en la calle de... ¿dónde está el Museo de la Ciudad de México? Está en Pino Suárez, en la calle de Pino Suárez, en una esquina.
Entrando a la derecha había un enorme cuadro, una pintura de El Conquistador, y abajo venía su nombre, Fernando Cortés y de Monroy. F, y nos dicen que es con H. Con el pasar del tiempo y la evolución del español como una lengua viva, se va modificando. ¿Sí, no, güey? Eso no lo usaba yo cuando era joven. Y de no la uso ahora que soy viejo. ¿Sí? Es una forma de hablar actual. Los chamacos de aquí. ¿Sí? Para nosotros en aquel tiempo, güey era un insulto. No le decías a tu cuate, hermano del alma, no le decías güey, y ahora sí. Bueno, ya, allá quienes así se lleven, yo no. ¿Bien? Las lenguas vivas van cambiando con el tiempo. La gente las cambia en el uso cotidiano. Y es normal, no es pecado mortal contra la Real Academia Española, que a mí me importa un pepino, porque en México quien estudia y regula, no norma, antiguamente sí normaban, pero actualmente regula el uso del español, no es la Real Academia Española. Esa es allá del otro lado del charco. Aquí es la Academia Mexicana de la Lengua. Cada país de habla hispana tiene una lengua, tiene una academia de la lengua española. Bien, nos dicen los lingüistas que la H se derivó de la F. Así es que alguien de aquí se apellida Fernández. ¿No? Hernández. ¿Tampoco? ¿Hernández? Son parientes de los Fernández. Porque vienen de la misma raíz. El Hernández no existía. Existía el Fernández, que por cierto significa hijo de Fernando. ¿Sí? Para que no se malinterprete. ¿Sí? Fernández, hijo de Fernando. Martínez, hijo de Martín. Pérez, hijo de Pedro. A ese se deformó. Había de la época de oro de la lengua, de la literatura hispana, hubo un autor muy destacado, Lope de Vega. ¿Lo han leído? Sí. Lope de Vega, ¿cómo serían llamados los hijos de este escritor? Serían de la familia hijos de Lope, serían López. ¿Sí? Yo actualmente no conozco a ningún Lope vivo. Parece que es un nombre propio en español que quedó en la historia. Ya si a sus hijos le quieren poner Lope, es asunto de ustedes. Yo por eso tuve hijos. Es una circunstancia biológica, uno no lo puede programar exactamente. Pero bueno, regresando a la ecología y a la ciencia de la biología, entonces la formiología es el estudio de las hormigas, o de las formigas sería en español antiguo. ¿Sí? Lo interesante del profesor Wilson es que él, estudiando a las hormigas, que son organismos en los cuales hay diferentes especies de hormigas, especies biológicas, que son los nombres con los que identificamos a cada grupo de organismos que presentan características inicialmente que nos impedirían distinguir a uno de otros. Si encontramos dos bichos que son iguales, podemos suponer que son de la misma especie. Pero actualmente tenemos que ir más allá de solamente ver la estructura, la apariencia física. Actualmente incluso necesitamos hacer estudios más profundos a nivel molecular, a nivel de genética, de estructura genética, para poder identificar si los organismos pertenecen o no a la misma especie. Desde el punto de vista biológico sería entonces el elemento más básico en cuanto a la organización de los seres vivos. La unidad básica es la especie. Y deberíamos entonces tener una definición de lo que es una especie biológica. Desafortunadamente no la tenemos. ¿Cómo? ¿Que la biología no es una ciencia? Sí. Al menos desde hace siglo y medio, más o menos, la biología es formalmente una ciencia como la química, como la física. La física se establece como una forma de conocer
ya no solamente filosófica, sino científica, hace 300 años. Empezamos con los trabajos algunos dicen con los trabajos experimentales de Galileo, cuando estudia el movimiento, la caída libre, por ejemplo. Yo difiero un poco al respecto, porque Galileo trabajó sobre ideas propuestas inicialmente por Copérnico en el siglo anterior. Galileo en el siglo XVII, 1600 y feria, muere en 1642, pero él trabaja sobre los postulados de Nicolás Copérnico que se publicaron en 1543, o sea, casi un siglo de diferencia. El mismo año en que Copérnico murió, el 24 de mayo de 1543. O sea, hoy hace 4 días se cumplió un aniversario más del fallecimiento de Nicolás Copérnico. Su obra cumbre sobre las revoluciones, que es sobre los movimientos orbitales de los planetas alrededor del Sol, fue publicado 2 meses, salió de la imprenta 2 meses antes de la muerte de Copérnico, en 1543, y para finales del siglo XVI está a discusión si la hipótesis de Copérnico era cierta o no, si la explicación del mundo era la que había dado Claudio Ptolomeo 1400 años antes. Alrededor del año 150 se publicó la obra de Ptolomeo titulada Síntesis Matemática, que describe al mundo como un sistema geocéntrico, todo se mueve alrededor de la Tierra. Ya había antecedentes en tiempos de la Grecia clásica de un filósofo, matemático y astrólogo griego. Bueno, Grecia no existía como tal, existían Helas, ¿sí? Las personas, los elegidos, Helas, lo que significa, que eran un conjunto de ciudades-estado: Atenas, Esparta, Samos, Siracusa. Algunas eran islas, como Samos, era una isla en la costa del estado de Turquía, y Aristarco es donde vivía, en Samos. Aristarco afirmaba que la Tierra debería de moverse alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Su argumentación se basaba en observaciones y algunas mediciones geométricas, trigonométricas y estimaciones de magnitudes de los 3 astros, del Sol, la Tierra y la Luna, y una analogía filosófica con cómo era la vida y la convivencia entre estas ciudades-estado. La región la dominaba la ciudad más poderosa, más grande, quizá militarmente, como Esparta, y alrededor de Esparta girarían políticamente y económicamente las otras ciudades-estado. Las ciudades más pequeñas estarían girando alrededor de las ciudades más grandes. A través de la observación de los eclipses de Sol y de Luna, Aristarco llegó a la conclusión de que el Sol tendría que ser más grande que la Tierra y por supuesto que la Luna, y estar mucho más lejos de la Tierra que la Luna, porque en los eclipses de Sol se ve que ambos son del mismo tamaño, pero en los eclipses de Luna la sombra de la Tierra muestra que la Tierra es mucho más grande que la Luna. Se alcanza a ver la curvatura. ¿Han visto eclipses de Luna? ¿Sí? Hay que observarlos con cuidado para darse cuenta de eso. Que eso lo hacía Aristarco hace más de 2000 años, y eso lo llevó a estimar que entonces lo más pequeño debería moverse alrededor de lo más grande. Nadie le creyó, porque eso implicaría que la Tierra tendría que estarse moviendo al menos en 2 formas distintas. Ya sabían que la Tierra es esférica, y eso es importante que lo tengamos presente cuando estudiamos ecología. ¿Qué tal? Todavía no pongo la definición, aquí está escrita la de Wilson, pero quiero darle contexto para que entendamos de qué estamos hablando y cómo es que llegamos a las conclusiones en la ecología de la descripción de la naturaleza. La Tierra es esférica y eso es fundamental.
si como dicen algunos conspiranoicos la Tierra fuera plana, la ecología sería diferente. La descripción ecológica de la Tierra sería diferente, porque los fenómenos naturales serían distintos. Entonces, cómo es la Tierra en cuanto a cómo la vemos y qué hay en cada lugar, es debido a que la Tierra es esférica. Primera afirmación, y demostrada a través del cálculo que hizo alrededor del año 300 antes de nuestra era, Eratóstenes, con datos que él encontró en la Biblioteca de Alejandría. Él era el director de la Biblioteca de Alejandría. Entonces, leyendo textos en la Biblioteca de Alejandría, se enteró que algunas personas decían que el 21 de junio estamos a 28 de mayo. Faltan menos de un mes para el 21 de junio. Quizá podamos hacer alguna experiencia similar a la que leyó Eratóstenes, de observaciones que gente hizo en Egipto y que escribieron en un libro de papiro. Los libros eran rollos entonces, puro rollo, como actualmente también son puro rollo. En ese rollo de papiro se escribía que el 21 de junio, en una ciudad al sur de Alejandría está en la costa de, todavía existe la ciudad de Alejandría, en la costa de Egipto, al oeste del Cairo, al oeste del río Nilo. Ahí está la ciudad portuaria de Alejandría, que fue fundada por Alejandro de Macedonia cuando conquistó Egipto. Y fundaron, a raíz de sus iniciativas, él propuso que se fundara un centro de investigación y biblioteca, la Biblioteca Antigua de Alejandría. O sea, no era tan bestia como muchos dicen. Alejandro, de hecho, fue discípulo de un filósofo de aquellas tierras y aquellos tiempos. No recuerdo si de Platón o de Aristóteles. Creo que fue discípulo de Aristóteles. Entonces, pero era hijo del emperador Filipo II, entonces él quería ser tan poderoso o más como su padre, y aunque era una persona ilustrada, también fue bastante bestia. ¿Sí? Así le decían en esa región, en esos lugares que conquistó en Palestina, le decían la bestia a Alejandro. Bueno, eso es que Eratóstenes lee que el 21 de junio, al mediodía, al sur de Alejandría, en la ciudad egipcia entonces de Siena, todavía están ahí las ruinas de la antigua ciudad de Siena, las columnas de los templos no mostraban sombra alguna al mediodía, el 21 de junio. Mientras que el mismo día, el 21 de junio, a la misma hora, en Alejandría las sombras presentaban sombras perfectamente definidas. Pero solamente se puede explicar si, vamos a ponerlo así, la Tierra es curva, se cerraría la curva formando una esfera, y aquí estuvieran las columnas en Siracusa, y aquí estarían las columnas en ¿cómo dije? Alejandría. Y allá muy lejos está el sol, según afirmaba Aristóteles. Está tan lejos que los rayos de luz llegan paralelos, bueno, más o menos paralelos. ¿Para quién? Para los dedos. Por lo tanto, un rayo de luz que llegara sobre Siracusa el 21 de junio no estaría proyectando sombra alguna. Apreciable, sí, habría una sombra exactamente debajo del objeto. En cambio, en Alejandría, al norte de Siracusa, estaría presentando una sombra perfectamente definida. Eso solamente se explica si la superficie de la Tierra no es plana.
Porque si fuera plana, entonces las dos columnas deberían presentar la misma sombra o ninguna sombra. A la misma hora, el mismo día, 21 de junio. En otros días, a lo largo del año, en otras regiones, los objetos verticales no presentan sombra y al norte o al sur de ese lugar sí presentan sombra a la misma hora. Hace pocos días, hace una semana, estaban aquí en la Ciudad de México, creo que fue un viernes, hace 2 semanas, hace una semana, decían, ay, hoy es el día sin sombra. Y sí, efectivamente, por ahí tomé unas fotos y video, estaba yo parado junto a la sala capital y efectivamente los objetos no presentaban sombra al mediodía. Porque estamos al sur del trópico de Cáncer, que es donde se encuentra la ciudad de Siracusa. En el caso de México, si pueden, traten de conseguir ahorita en sus dispositivos un mapa de México, no sé si con Google Maps. ¿Sí? Yo aquí tengo el celular, pero déjenme ver si jala. No tengo servicio. Estamos en una jaula de Faraday. Si vean, estructuras metálicas, está parte de la estructura, las varillas de hierro. Entonces, la frecuencia o longitud de onda de las ondas de radio con las que funcionan los celulares corresponden a la magnitud de separación entre las varillas de hierro con las que está edificada esta construcción. Entonces estamos adentro de una jaula de Faraday. Tenemos que conectarnos a la red local del edificio T, que debe ser temporal T o algo por el estilo. Bueno, no es necesario que lo hagan ahorita, pueden hacer después el ejercicio. Identifiquen dónde se encuentra, qué ciudades o qué poblaciones se encuentran en México a lo largo del trópico de Cáncer, porque pasa en la parte norte de México, atraviesa el trópico de Cáncer. Me parece que por ahí de Puerto Torreón está el trópico de Cáncer. Y la Ciudad de México está, nosotros en Iztapalapa estamos al sur del trópico de Cáncer. Pues por eso que en días pasados tuvimos el día sin sombra, mientras que el 21 de junio es el día sin sombra en ciudades como Alejandría o como Torreón, me parece, en Coahuila. Puedo estar equivocado, por eso verifiquen. ¿Qué ciudades en México están en el trópico de Cáncer? Ojalá tengan algún amigo, pariente, conocido en aquel lugar, en alguna de esas ciudades, para que se pongan de acuerdo. Y el próximo 21 de junio, ¿sí?, se pongan con una varilla parada perfectamente, o un poste, un algo colocado de manera exactamente vertical en el suelo. Y con el reloj en mano vean al mediodía, que no va a ser exactamente al mediodía, porque no estamos en la hora oficial de la Ciudad de México no corresponde al meridiano correspondiente a la posición de la Ciudad de México. Estamos un poco corridos hacia el occidente, hacia el oeste. Esto por cuestiones de administración política, económica, etcétera, se hacen las grandes regiones de los usos horarios y de tal lugar a tal lugar, ahí tenemos la misma hora, aunque a la misma hora no tengamos la sombra de la misma magnitud. Quiere decir que el Sol no está exactamente en la misma posición en dos lugares en la superficie curva de la Tierra. Por eso. Lo cual es fundamental para la ecología en el planeta. El hecho de que la Tierra sea esférica y que los rayos del Sol están tan lejos, a 150 millones de kilómetros, lleguen paralelos a la superficie de la Tierra. Ok. Bueno, esto como aspectos históricos, un poco de la ciencia, y hablamos hasta de la lengua, hablamos de las hormigas, y porque estamos hablando de profesor Wilson. No estoy desvariando, aunque parezca. Ya me conocen de casi. Trato de atar cabos. Porque eso es la ciencia. Es el conocimiento a partir de las evidencias que nos permite construir una interpretación de cómo es la naturaleza. Tenemos que buscar la mayor información posible e ir viendo si se relaciona o no.
para que nos permita hacer descripciones de cómo es la naturaleza. Aquí estamos hablando de astronomía, aquí estamos hablando de geografía, estamos hablando hasta de lengua hispánica. ¿Bien? Todo porque Edward Wilson, que era formiólogo, estudiaba hormigas, las cuales son organismos sociales, quiere decir que tienen una estructura, una sola especie de hormigas. Está conformada por individuos que pueden ser físicamente diferentes. Por lo cual podríamos estar viendo dos hormigas que son distintas y podemos estar suponiendo que son especies distintas y podemos estar en el error. Porque una definición válida en zoología para especie es aquellos organismos animales, les digo, funciona en zoología, no funciona en botánica, ni en microbiología. Por eso la biología es un desmadre, como ciencia, pero es una ciencia formal desde el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XVIII, no, ya antes, desde el siglo XVII la física, decíamos, esto, sobre la Tierra trabajó Galileo, no en Alejandría ni en Siracusa, sino en otra región del Mediterráneo, en lo que es ahora la península itálica, en Florencia, en Pisa, y trabajó en Padua, trabajó Galileo sobre la descripción de cómo los objetos se mueven, con base en las observaciones de Copérnico, que se basaba en los postulados de Aristarco, que decía que la Tierra es más pequeña que el Sol, y el Sol está muy lejos, y puede ser del mismo tamaño que la Luna, que es más pequeña. Todo esto tratando de atar los cabos para poderse continuar en este rollo de la ecología. Bien, entonces, después yo afirmo que la ciencia moderna surge con la hipótesis de Copérnico, que la rescata de Aristarco, siglo XVI, 1543. Algunos historiadores y filósofos de la ciencia dicen que es con Galileo. ¿Por qué con Galileo y no con Copérnico? Aunque les digo, Galileo trabajó sobre los postulados de Copérnico. Fue el primero en presentar evidencia indirecta de que Copérnico puede tener razón cuando descubrió los satélites de Júpiter con su telescopio. Es por eso que yo digo que Galileo trabajó sobre los postulados de Copérnico. Pero algunos historiadores afirman que fue Galileo el fundador de la ciencia moderna y de la física en particular. ¿Por qué? Porque estudió la caída de Júpiter. Bueno, no me quedó el gis, no importa que haga bien. Entonces, siglo XVII, 1632, publica el Diálogo sobre las nuevas ciencias, donde describe la cinemática, el estudio del movimiento. Puedo decir, casi amigo de Galileo, en otra región de Europa, se encontró Johannes Kepler. ¿Qué estudió Kepler? No tenemos físicos aquí, ¿verdad? No estudiantes de aquí. El movimiento. Él describe y corrige a Copérnico, porque Copérnico decía que los planetas se mueven, la Tierra, siendo un planeta, igual que los demás planetas, se mueven alrededor del Sol y no todo alrededor de la Tierra, que era lo que decía Ptolomeo, que también fue también de la directora de la Biblioteca de Alejandría, solo que en otra época distinta. Decía entonces Copérnico que los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas circulares. Kepler, con observaciones y mediciones de Tycho Brahe, llega a la conclusión de que no son circulares las órbitas, son elípticas. Y con el Sol no en el centro de la elipse, sino en uno de los focos. Eso explica el por qué los planetas se mueven más rápido cuando están cerca del Sol que cuando están lejos del Sol. Pero no dice por qué. Nada más lo pudo medio calcular porque todavía no... le faltaban herramientas matemáticas. 1609 publicó en Nueva Astronomía Kepler las dos primeras leyes del movimiento planetario, donde dice que los planetas recorren áreas iguales de la elipse en tiempos iguales. Pero no puede calcular con precisión
en la causa de ese cambio en la velocidad o aceleración de los planetas o desaceleración cuando se alejan del Sol. Tuvimos que esperar a la muerte de Galileo para el nacimiento de... En 1642 muere Galileo, casi 99 años después de la muerte de Copérnico. Parece que iban a los relevos ahí. ¿Y quién nació en 1643? El 4 de enero. Newton. Algunos dicen que fue el 25 de diciembre del 42, pero porque estaban manejando el calendario juliano todavía. Cuando ya en el resto de Europa, no solamente los ingleses seguían usando el juliano, ya usaban el calendario gregoriano. En 1643 nace Newton, que trabaja sobre las hipótesis o los modelos de Kepler y desarrolla el cálculo para poder obtener los datos precisos del movimiento planetario. Publicado en 1686 en, ¿cómo se llama la obra cumbre matemática y física de Newton? Los principios matemáticos de la filosofía natural. Bien. Entonces, entre el siglo XVI, XVII y siglo XVIII, según algunos historiadores, se funda la física como ciencia. Para el siglo XVIII la física ya es una ciencia. La química todavía no. La química, dicen que ¿cuál es la teoría fundacional de la química moderna? La teoría atómica, que publicó Robert Dalton en 1800, siempre se me olvida, 1804, 1806, por ahí, en la primera década del 1800. O sea, en el siglo XIX, al inicio del siglo XIX, se funda la química ya como ciencia, se va desarrollando la química orgánica, la bioquímica, mientras que la biología se empieza a plantear a partir del siglo XVII de hecho, con la invención del microscopio por Leeuwenhoek y luego el desarrollo por Robert Hooke en Inglaterra, que descubren el mundo microscópico, los animáculos, y eso Leeuwenhoek, mientras que Hooke descubre que en el corcho hay unas como hoyos a las que llama cells o celdas. Ya ven, lo de la lengua española es un desmadre, entonces en lugar de llamarle celdas, que era el nombre original en inglés, ¿cómo le llamamos? Células. Robert Hooke describe las células, dicen en español, en el corcho. Y eso postula la primera teoría fundacional de la biología como ciencia. Todos los seres vivos están formados por células. Todos. Y esto lo tenemos en la primera lámina de nuestro documento llamado ecología.pdf. En la segunda lámina, la primera lámina con ilustraciones, lo que muestra, vamos a ponerlo aquí en el video, que se vea, para que se vea ahí en YouTube. Denle like y compártanlo con sus amigos. Sí. Y suena la campanita para que estés atento al siguiente video. Yo casi nunca digo eso, aquí dice características de los seres vivos. Celularidad. Es la teoría celular la que dice que todos los seres vivos están formados por células. Cualquier cosa que no esté formada por células no es un ser vivo. Por eso hace 5 años que estábamos en la pandemia y yo escuchaba cada barbaridad. Que decían, es que hay que matar al virus. Ven mucha televisión. Porque los virus son como los zombies. Es que hay que matar al zombie. ¿Cómo vas a matar al zombie si ya está muerto? Los virus son como zombies porque no están vivos. Como los zombies están hechos de material biológico, proteínas y ácidos nucleicos, pero no están vivos porque no son células. Solamente por eso no son seres vivos. Son, decía aquel encargado de la pandemia en México, son entes biológicos, pero no seres vivos. Hay otras cosas también rarísimas que se han encontrado.
los priones, que son responsables de la enfermedad de las vacas locas, por ejemplo. Googleenla por ahí. Hubo un brote muy importante en Inglaterra hace como 30 años, que son como pedazos de proteína que provocan enfermedades y se reproducen. ¿Sí? Pero tampoco son virus. No son ni células ni virus, son priones. Son cosas rarísimas. La biología está loquísima. Por eso yo. Bien, entonces, aquí en esta lámina vamos a encontrar 6 características que definen a lo que son los seres vivos. La primera se postula como la teoría celular, todos los seres vivos están formados por células. No hay un autor único, formal, o algunos perfectamente identificables de la teoría celular. A diferencia, por ejemplo, la teoría cinética se la debemos a Galileo. La teoría dinámica se la debemos a Newton. La teoría planetaria se la debemos a Copérnico y a Kepler. ¿Sí? Son los que describen cómo están los planetas alrededor del Sol. Son ellos dos. En biología podemos decir que algunos identificables como contribuyentes a la teoría celular son Leeuwenhoek y Hooke. Y hay más a lo largo de la historia de la biología. Entonces, la primera teoría de la biología, la teoría celular, se va construyendo poco a poco a lo largo de un par de siglos. Costó trabajo, costó mucho trabajo de naturalistas entonces, porque la biología no existía. Si todavía no se montaba, no puede haber biólogos. Así como que dicen, Galileo, físico italiano, mentira. No existía la física y no existía Italia. Era matemático, astrólogo, sí, hacía horóscopos Galileo. Luego les cuento el chiste, otro día. Bien, bueno, entonces, la segunda teoría fundacional de la biología es postulada en 1865 por Gregor Mendel, la teoría genética, que dice que los seres vivos se transforman en el tiempo de generación en generación. ¿Y cómo se transforman? El modelo es matemático. Por eso los botánicos en su tiempo no lo entendieron y la teoría se perdió como por 50 años. Luego fue rescatada a principios del siglo XX. Y la tercera teoría fundacional de la biología, son 3 las teorías fundacionales, es la teoría de la evolución por selección natural, publicada antes de la teoría genética de Mendel en 1859. Es más, Mendel leyó el libro de Darwin sobre el origen de las especies por medio de selección natural y lo utilizó para construir su concepto teórico de cómo los organismos se transforman. Para dar lugar, según Darwin y un colaborador de él, independiente inicialmente, Alfred Russel Wallace, también inglés, por lo cual decimos que la teoría de la evolución por selección natural fue postulada por Darwin y por Wallace a partir de 1859. Bien. Ese es el marco en el cual se desarrolla posteriormente la ecología hasta el siglo XX, primera mitad del siglo XX. ¿Por qué? Regresemos a la primera lámina, esta es la segunda lámina, donde está lo de las características de los seres vivos. En la lámina anterior viene aquí la definición, la voy a leer. Dice: la ecología es el estudio de la forma en que los organismos interactúan entre sí y con su ambiente. Repitamos, despacio. La ecología es el estudio de la forma en que los organismos interactúan entre sí y con su ambiente. Para eso debemos entender qué es un organismo, por eso está esta lámina. ¿Qué es un organismo? Algo que está formado por células, se reproducen, es una de las 6 características. En esta reproducción hay, llamémosle, cambios, mutaciones, y eso es lo que da lugar a partir de factores ambientales a que algunos organismos sobrevivan y se vuelvan a reproducir y otros no. Y de esa manera van a lo largo del tiempo formándose diferentes especies.
Una especie en zoología, ¿qué es? Les digo, es válido para zoología. Una especie, vamos a ponerle Z, zoología, no en botánica, por ejemplo, es aquel grupo de organismos es decir, tienen que cumplir con estas 6 características. ¿Cuáles son? Están formados por células, toman energía del entorno, la transforman la energía dentro de ellos, crecen, se reproducen. Esos cambios de energía dentro de ellos mismos son regulares, no son a lo loco, están regulados. A eso le llamamos homeostasis. Presentan homeostasis, que son las transformaciones de materia y energía de manera regulada dentro de los organismos, y además, cuando les hacen así, responden a estímulos del ambiente. No solamente como acción-reacción física. Yo golpeo algo, se mueve. No. En el caso de los seres vivos, yo golpeo algo y me responde. Tal vez, o quizá se mueva raro, o haga algún cambio. Eso sucede desde el nivel celular. Ustedes tocan con viendo en el microscopio, con una aguja muy fina, tocan la superficie de una célula y esta se mueve. Pero se mueve no en el sentido de que la empujen, sino que responde a través de ciertas acciones a ese estímulo externo. Entonces, son las 6 características de cualquier cosa que sea un organismo. Ese organismo, para que sea de la misma especie de otro, se reproducen. Y dan como resultado organismos fértiles. Porque puede ocurrir que organismos de diferentes especies se entrecrucen para reproducirse, generen un producto, una cría, pero esa cría sea infértil, es decir, no se pueda reproducir. Aunque se cruce con otro, no se puede reproducir, no genera una nueva progenie, un nuevo organismo. ¿Conocen algún ejemplo? Les llamamos híbridos. Si 2 organismos se entrecruzan y no se reproduce el producto, entonces se ha formado un híbrido, como una mula, que en particular la mula es producto de un burro con una yegua, ¿sí? Y un burro macho con un caballo hembra. No sé por qué al revés no funciona. ¿Sí? Si es caballo con hembra de burro, no sé. Habría que preguntar a los colegas de producción animal por qué se tiene producción animal, pero producen una cría que es infértil, es un híbrido. No los que hace Toyota, por ejemplo, son otros híbridos. Entonces, es ahí donde recuerdan que les dije que hay palabras que usamos en biología, en ecología, y que se usan en otras actividades humanas y tienen significados completamente diferentes. No, un auto híbrido no es un carro que no se reproduce. Es otra cosa. Bien, bueno, ya tenemos entonces una definición que nos sirve para el caso de especies zoológicas o animales. En el caso de las plantas, yo por eso le saco a la botánica. Porque en el caso de las plantas, de algunas plantas las pueden entrecruzar y van a tener un producto, una cría fértil, siendo especies diferentes. Entonces no aplica esta definición de especie zoológica. Por eso es que no tenemos una definición de especie en biología. Aún así, sí es una ciencia. Yo no hago magia. Bueno, ok. Entonces ya tenemos definido qué es la ecología. Es, como no me la sé de memoria y no tiene caso, para eso tengo escrita,
Es el estudio de la forma en que los organismos interactúan entre sí con el ambiente. Podríamos quizá parafrasearlo. ¿Qué es la ecología? La ciencia que estudia la relación de los organismos con su entorno. Y por eso es que yo me refiero a entorno, ambiente y no formalmente medio ambiente. Les comentaba, ya no terminé de decirlo, ahorita lo termino, de ese profesor, era un profesor de la UNAM, del Centro de Ciencias de la Atmósfera, que en este congreso de ecología nos dijo que nos preocupábamos por el ambiente y no nada más por el medio ambiente, porque sería una especie, gramaticalmente sería un pleonasmo. Medio y ambiente son sinónimos. ¿Sí? Es como cuando te dicen súbete para arriba. Sí. Bueno, pero como les digo que la lengua la hace la gente, hoy en día uno puede encontrar en los diccionarios de lengua española la palabra medio ambiente, que sería sinónimo de medio, ambiente, entorno, alrededores. Todo eso es lo mismo en ecología. Entonces, ok, eso es la ecología. La ecología estudia a los organismos y a su entorno, el lugar donde viven. Y entonces necesitamos comenzar con definiciones. Las voy a leer rápidamente en nuestra presentación ecología.pdf para poder pasar luego en unos 20 minutos a la actividad con la que vamos a cerrar la sesión de hoy. En la lámina número 3 dice: un organismo vivo es resultado de procesos bioquímicos que se dan en una organización jerárquica compleja de la materia. O sea, hay un orden donde podemos entender como jerárquico una secuencia de ese orden. Es decir, ese orden no es cambiante, no lo podemos cambiar a nuestro gusto y tampoco cambia por situaciones naturales. No. Esa organización se mantiene en el tiempo, al menos desde que en la Tierra hace 3.800 millones de años más o menos surgió la vida en la Tierra, en el planeta Tierra, esférico, ya decimos. ¿Cuáles son esos órdenes jerárquicos? El primero se relaciona con la primera teoría fundacional de la biología, el primer paradigma, la teoría celular, y la primera definición de las características de los seres vivos, la celularidad. ¿Qué es una célula? Desde un punto de vista ecológico más que biológico, o incluso podemos ir hasta químico. No, en términos ecológicos, una célula es la unidad básica de estructura-función de los organismos. Estructura y función. La estructura es muy importante, incluso depende de su naturaleza química y de las propiedades físicas de las moléculas que conforman a las células. Voy a salir un poquito aparentemente del tema y del curso quizá. Ya ven que de repente empiezan a las personas a hablar o especular sobre vida extraterrestre, vida en otros planetas. Incluso actualmente dicen, no, vida en otros no solamente planetas, sino satélites del sistema solar. Ya han mandado naves robóticas a Marte para buscar vida en Marte, no han encontrado nada seguro. Y actualmente se especula que hasta en algunos satélites de Júpiter y quizá de Saturno hay las condiciones químicas para que haya vida. Sí, se han encontrado las mismas sustancias que hay en la Tierra. Se encuentra agua, se encuentran hidrocarburos, se encuentran hasta bases públicas epidemiológicas. Todo a partir de observaciones espectroscópicas, inicialmente con telescopios o cuando han mandado naves robóticas, mediciones in situ. Hay quienes, incluso, no sé si ahora Donald Trump la vaya a cancelar, pero hay planificada y aprobada, y con presupuesto originalmente, una misión para enviar un robot a Titán, satélite de Saturno, el más grandote incluso del sistema solar, en el cual cuenta con una atmósfera. Es tan grande que tiene atmósfera. Importante en ecología. Para que haya seres vivos y para que haya ecología, debe haber algo equivalente a una atmósfera. Quizá por eso en la Luna no hay vida y por lo tanto tampoco hay. No hay trabajo para los ecólogos en la Luna. ¿Por qué? Porque no hay atmósfera, lo que hace que sea poco probable que haya vida. Y algunos dicen, no, en Titán hay atmósfera y hay cuerpos líquidos, puede haber vida. El problema es que no han encontrado agua.
Sí, ¿por qué dicen que puede haber vida en Titán? Porque hay hidrocarburos, hay moléculas orgánicas, de las que están hechas las células. La célula está conformada por una membrana cuya composición es grasosa, son lípidos. Son lípidos, pero no cualquier tipo de lípido. Son principalmente fosfolípidos. Puede tener otro tipo de lípidos, pero principalmente son fosfolípidos. ¿Qué son los fosfolípidos? ¿Cómo es un fosfolípido? Los que matizamos así, más o menos. De hecho, tendría más bien, más o menos. Donde esto representa un grupo PO4. Por eso se llama fósforo. Y esto es una cadena hidrocarbonada que puede ser alifática o puede ser insaturada. Puede ser poliinsaturada. Qué bueno que sabemos química, ¿no? Si no estaríamos perdidos. Esto es lo que sería el lípido. El fósforo tiene oxígeno. Como tiene oxígeno, puede formar puentes de hidrógeno con el agua. Entonces, aquí puede haber, entonces, agua y pueden formarse puentes de hidrógeno. Si yo acá tengo aquí puede haber más agua y entonces aquí tenemos lo que se llama una bicapa lipídica que nos separa agua de un lado, agua del otro, y si esto se cierra en forma esférica, tendríamos una vesícula. Es la estructura básica de una célula. ¿Qué necesitamos? Este tipo de moléculas orgánicas y agua. Hidrocarburos, como en Titán, pero en Titán no han encontrado agua. O sea, Titán, hasta ahorita, según yo, no sería motivo para ir a estudiar ecología, pero aún así la NASA le ha dedicado unos cuantos millones de dólares a hacer un robot que van a mandar a Titán, si no es que lo cancela. Esa sería una cancelación, a mi modo de ver, razonable por alguien que no es tan razonable. Ya saben de quién estoy. Si no, me bloquean el video yo en YouTube y el FBI me lo va a bloquear. Bien. La fuerza bruta inglesa. Bueno, inglesa en inglés más bien, porque no son ingleses. Bueno, pues una célula es la unidad básica de estructura-función de los organismos y la postula la teoría celular. Primera teoría o paradigma funcional de la biología. Segundo, tejido. ¿Qué es un tejido? Ay, no sé, me traigo mis agujas y mis estampas. No. Es otro tipo de tejido. En biología, cuando tenemos células, las células pueden estar agrupadas y entonces esto será un tejido. Lo interesante es que puede haber en un tejido células que no sean idénticas entre sí. Puede haber diferentes tipos de células, todas operando en conjunto para que el organismo se mantenga como organismo. Por ejemplo, el tejido epitelial está conformado por diferentes tipos de células epiteliales, no todas son iguales, varían al menos en cuanto a la profundidad. Vamos entrando a la piel de alguien y nos acusan de lesiones, no. Vamos investigando cómo es la piel de alguien en diferentes capas y entonces encontramos que las células epiteliales hay diferentes tipos, pero todo en su conjunto para llevar a cabo una función forman un tejido. Tenemos el tejido epitelial. ¿Algún otro tipo de tejido que conozcan en biología, que se acuerden de sus clases de anatomía en la preparatoria? Si es que llevaban anatomía en la preparatoria, depende del sistema de bachillerato en el que hayan estado. Yo sí llevé anatomía en la prepa UNAM.
Bueno, la sangre es un tejido. Es un tejido fluido. Está re loca la biología, ¿verdad? Interesante la biología. Entonces, un tejido es un conjunto de células que se desempeñan en una función común. O sea, diferentes tipos de células para una función común. Cada tipo celular cumple una parte para esa función general. Tiene una función específica que da lugar a una función general en colaboración con otras células distintas. Cuando agrupamos tejidos, pasamos a los órganos. Sí, porque no había pianos entonces. Bueno, un órgano está formado por diferentes tejidos. Por ejemplo, un órgano es la piel. El tejido es el epitelio. El órgano es la piel, ya toda en su conjunto. Con el tejido conectivo, el tejido que conecta a la piel con el músculo, forma parte de lo que sería el órgano de la piel normalmente. Ya el músculo es otro órgano. Por ejemplo, el estómago es un órgano y tiene varios tejidos. Tiene un tejido epitelial interno, tiene un tejido epitelial externo, tiene un tejido muscular, de músculo liso, con diferentes tipos celulares cada tejido. Y todos en su conjunto forman el estómago, un órgano. Y los órganos se agrupan para formar aparatos. Por ejemplo, el estómago con los dos intestinos, con el páncreas, con el esófago, con la boca, con la faringe, forman el aparato digestivo. ¿Se dan cuenta cómo vamos efectivamente hablando de una jerarquía de organización o una organización jerárquica? Y no será lo mismo que tuvieras la boca aquí, bueno, salvo que sea la boca del estómago, ¿no? Donde luego se siente cuando andas con gastritis. Espero que no, aunque es raro el estudiante universitario que no presenta gastritis en algún momento en su vida universitaria. Espero que se salgan de ella. Y los aparatos finalmente van a dar lugar a los organismos. Entonces sería esta la jerarquía. Tenemos células, diferentes tipos celulares. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman aparatos y los aparatos forman organismos. Y hemos llegado al primer componente fundamental de lo que estudia la ecología. Viene en la lámina algunos ejemplos de diferentes tipos de organismos que pueden ser muy pequeñitos, como las bacterias más pequeñas. Recordemos, ni los priones ni los virus son organismos, porque no están vivos, no están formados por células. O puede haber organismos enormes, no me voy a detener, ahí consulten la lámina. Y cuando tenemos organismos que se reproducen y generan una progenie fértil, entonces tenemos una especie. Ahora, llegamos al primer componente de lo que realmente ya estudia la ecología. Esto sería motivo de la biología. La estructura jerárquica la estudia y la define la biología. Y de aquí, entonces, cuando tenemos a organismos que se reproducen y generan fértiles, una progenie fértil, tenemos a la especie. Y la especie sería el primer elemento de lo que estudia la ecología. Porque son los organismos y su entorno. Entonces, ¿qué es una especie? Es un grupo de organismos genéticamente semejantes entre sí. Es la definición más general y aplicable a cualquier tipo de organismo. Ya no importa si es planta, animal, bacteria. Esta definición tan general sí puede cumplir como una definición biológica de especie. Grupo de organismos genéticamente semejantes entre sí. Ojo, fíjense, dice semejantes.
no iguales y mucho menos idénticos. Porque hablaba yo de las hormigas que estudiaba Edward Wilson. ¿Han tenido la curiosidad de asomarse a un hormiguero? Sí. Y lo vamos a hacer en el transcurso del curso. ¿Sí? Cuando vemos un hormiguero, es muy probable, no siempre sucede, porque varía de especie a especie de hormiga, vamos a encontrar que de algunos hormigueros salen hormigas diferentes, y a veces muy diferentes. Y si nos metemos, que no es muy sano, hacerlo sin cuidado y hacerlo sin saber, Wilson sí lo sabía, ¿sí? Vamos a encontrar ahí a la única hormiga del hormiguero que se reproduce, la reina. Son como las abejas. Así como en los tejidos tenemos células especializadas para llevar a cabo funciones específicas, hay especies de organismos en los cuales individuos de una especie están especializados en funciones características para la supervivencia del grupo. Y entonces hablamos de organismos o especies sociales. Es mucho más notable y por lo tanto evidente, por ejemplo, en especies de invertebrados y sobre todo de insectos. Y fue así como a Wilson le permitió el estudio de las hormigas, que siendo formiólogo empezó siendo biólogo, luego entomólogo, luego formiólogo y terminó siendo sociólogo. ¿Por qué? Porque al describir el comportamiento, ya no solamente el aspecto físico, sino el comportamiento de la colonia de hormigas o de diferentes colonias de hormigas, Wilson llegó a la conclusión de que los organismos, como las hormigas, tienen no solamente una estructura jerárquica biológica en cuanto a su naturaleza celular, sino que tienen una estructura jerárquica organizativa social como especie. Y hablamos de especies sociales, y entonces Wilson fundó una nueva ciencia, podríamos decir, que es la sociobiología. Y tan importante lo que él encontró en las hormigas, que los principios de la sociobiología se ha observado que se aplican no solamente a hormigas o abejas, sino a muchas otras especies, incluso de grupos biológicos distintos, como mamíferos. Los humanos somos una especie biológica social, donde de entrada hay una especialización, al menos para la reproducción. Biológicamente, sociobiológicamente hay hembras y machos, para el fin de la reproducción. Pero no solamente, puede haber otras subespecializaciones entre los individuos, y más en los humanos. Con el pasar del tiempo y la evolución ya no biológica, sino social, dio lugar a la especialización. Ya no tenemos biólogos experimentales, ingenieros bioquímicos, químicos, hasta ese nivel de especialización hemos llegado en el Homo sapiens. Aunque la diferencia no sea biológica, o sí, pero a nivel neurobiológico. Hasta la forma de pensar es diferente. De un ingeniero a un físico, ¿o no? Sí. El físico describe cómo funciona, pero no lo puede hacer. El ingeniero lo puede hacer, aunque no sepa cómo funciona. Es como un arquitecto y un ingeniero. ¿Sí? Un edificio como este lo hizo un ingeniero. No lo puede haber hecho un arquitecto. ¿Por qué? Está horrible. ¿Sí? El arquitecto hace una construcción para que funcione, no para que sea bonita. Un arquitecto hace una construcción para que sea bonita, aunque no funcione. Somos una especie sociobiológica. Ok. Bueno, hay especies sociales y hay especies no sociales. Cuando tenemos organismos de una misma especie, aunque sean morfológicamente distintos,
tenemos entonces una población. Podemos tener diferentes poblaciones por ejemplo, de hormigas en un mismo lugar. ¿No han visto lugares donde hay hormigas negras y rojas? Y luego se dan cuenta que de rojas hay más de un tipo. Bueno, cuando tenemos más de una especie en un lugar, entonces tenemos más de una población en un lugar, y entonces tenemos lo que llamamos una comunidad. También hay una jerarquía ecológica, donde los términos, las palabras, no tienen el mismo significado, o diríamos lingüísticamente significante, es como se debería nombrar en semiótica, que es la parte de la filosofía que estudia la lengua, o la comunicación más bien en general. Si la gente dice, no, es que la población mexicana, bueno, por población, a veces, no, la población de Catepec es diferente a la población de Los Reyes, por actividades económicas, etcétera. No, yo diría que ecológicamente es una misma población, porque son homo sapiens todos. Entonces, el concepto de población, de la palabra población, puede variar de campo de conocimiento a campo de conocimiento. En ecología son organismos de una sola especie. Eso es una población. Y que ocupa un lugar específico. Podemos tener la misma especie en dos lugares diferentes y entonces tenemos dos poblaciones distintas. Bien. La comunidad, entonces, el lugar donde no es igual. La comunidad son las poblaciones de diferentes especies que ocupan un mismo lugar. Y entonces al lugar que ocupan le llamamos el hábitat. Todo está definido, incluso aquí en nuestra lámina 50. Por eso no voy a contar. Entonces, ahora, el hábitat es donde se encuentran las comunidades. Y eso en conjunto, la comunidad y el hábitat, es el ecosistema. Es finalmente lo que estudia la ecología. La ecología estudia si la relación organismo-ambiente y esta relación de organismos ambientes son los ecosistemas. Ese es un ecosistema donde haya más de una especie en un lugar, con características físicas y químicas específicas. Porque el que sobrevivan organismos de una especie en un lugar depende de su naturaleza física y química, incluso química. Bien, física y química, e incluso la presencia de otros organismos, de otras especies, de otras poblaciones. Y por eso es que alguien mencionó en la sesión pasada que lo abiótico y lo biótico. Bueno, precisamente, los ecosistemas están conformados por dos tipos de componentes o factores. Los factores vivos, que serían, digamos, son las especies, y esos son los que llamamos factores bióticos. Y los no vivos les llamamos entonces abióticos, o sea, no biológicos, sino bióticos. Y con factores no vivos, ¿qué son? Todo lo que no esté vivo, incluso hasta la presencia de virus, por ejemplo. Esos serían factores abióticos, la presencia de virus. Por supuesto, compuestos químicos de diferente naturaleza que den características específicas al entorno, al lugar, al ambiente. Entonces,
Un ecosistema va a tener factores, cosas vivas, cosas no vivas. Debe tener diferentes especies. Y a eso lo que llamamos comunidad. Tenemos entonces especie, especie A, especie B, y estos que ocupan un mismo lugar son una comunidad. La especie A sería una población A, y la especie B sería la población B. Y esto es el ecosistema. Aquí estaría esquematizado más o menos. Donde las especies son factores bióticos y lo que hay aquí, incluso voy a aprovechar que hay un quicio topológico. Esto es materia, vamos a poner. La materia son los factores abióticos. Pero puede ser no solamente materia, puede haber también, aprovechando que puedo pintar de otra manera, esto sería, que puse yo acá, también. Entonces en los factores abióticos tendríamos dos cosas: materia, los puntitos están acá, materia, y esto que es aquí, que sería energía. La energía es un factor abiótico. Por ejemplo, la luz, donde haya luz, porque no en todos los ecosistemas necesariamente la fuente energética primaria es la luz. Por ejemplo, en las pozas hidrotermales que se encuentran a 5 kilómetros de profundidad en el océano, ahí la fuente de energía es otra, no puede ser la luz porque la luz no penetra. A 100 metros ya no hay luz en un cuerpo de agua marina, por ejemplo. Regresando a la tierra donde está Siracusa, Alejandría y Eratóstenes vivió ahí, y Aristarco y todos los demás, y Galileo y Kepler, Newton, y Darwin y nosotros, todo lo que está aquí encima, y voy a cruzar otra vez el gis así como medio rosita, y ya me pasé por aquí 10 minutos de lo que yo quería. Pues está Siracusa, y aquí estaban los siracusenses, y está Alejandría, y aquí estaban los alejandrenses, y había, pues, por ejemplo, arbolitos, sí, plantados, artificiales. Habría pasto, habría otras cosas, todo lo que hay aquí, en la superficie de la Tierra. Pero hablamos de las pozas hidrotermales que están en el océano. Bueno, aquí estaría el mar Mediterráneo, ¿no? Aquí está el mar Mediterráneo, entonces aquí también habría peces, pulpos y otras cosas. Todo esto donde hay vida en la Tierra, en la esfera terrestre, es lo que llamamos la biosfera. Antiguamente, ¿qué tan antiguamente? Cuando estaba yo en la secundaria. Ya soy antiguo. Estoy hablando de la década del 70. Se estimaba que la biosfera era una ligera capa, una delgada capa en la superficie de la Tierra. ¿Qué tan delgada? Al menos 2.500 metros sobre el nivel del mar. Digo, estamos aquí a 2.250 metros, estamos vivos, ¿sí? Todavía en Toluca también. Y han ido a Popocatépetl, a Paso de Cortés, por ejemplo. Pues también ahí uno encuentra árboles, encuentra gente, sí, mucha gente a veces. Entonces todo eso sería la biosfera para arriba, sobre el nivel del mar, sobre 0 metros de la superficie de la Tierra. Pero también, si nos metemos a bucear, pues a unos 100, 200 metros, a veces un poco más abajo, también encuentran organismos.
Sí, algunos decían, bueno, es que son peces o mamíferos como ballenas que se sumergen mucho y luego salen, ahí comen calamares, por ejemplo, los cachalotes. Pero pues están en una capa donde llega la luz del sol, porque pues, depende del fitoplancton. Esa es la biosfera, una delgada capa sobre la superficie de la Tierra. Y justo en esos años, creo que fue en el 73, 74, un submarinito pequeño que tenían en un instituto de investigaciones que está, inicialmente estaba en la bahía de San Francisco, del instituto Woods Hole, en la bahía de San Francisco, se llama el Alvin, el submarinito. Se lo metieron a profundidad como de 4.000 metros, en una fosa ahí, a investigar el fondo marino. Y que se encuentran unas cosas rarísimas, como chimeneas, como si fueran mini volcanes, arrojando material caliente, y alrededor una pléyade de organismos, invertebrados y vertebrados, algunos no vistos antes, con formas como de tubos largos. Se les llama, el agua está arriba de 200, 300 grados Celsius, pero no hierve. ¿Por qué no hierve? A ver, está a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Yo bajo el nivel del mar, perdón, bajo el nivel del mar. 4 kilómetros. Una columna de agua de mar ejerce una presión igual a la de una atmósfera. Una atmósfera. Quiere decir que si yo bajo 10 metros, no me queda una columna, no, me equivoqué. Una columna de 10 metros, Una columna de 10 metros de agua de mar ejerce una atmósfera. Sí, de 10 metros, no de un metro, de 10 metros. Quiere decir que si yo me meto 10 metros abajo del mar, y lo puedo hacer snorkeleando, tengo la atmósfera de arriba, más una atmósfera de agua, 10 metros. Si me bajo 20 metros, ya no lo puedo hacer tan fácilmente con un snorkel, mejor me pongo un cilindro de aire comprimido para poder bucear. Voy a estar bajo una presión de 3 atmósferas. Ahora, si yo quiero bajar a 100 metros, algunos buzos de apnea profesionales lo hacen así, y se bajan 100 metros y luego suben. Pero ya cualquier persona no lo puede hacer, necesitas un submarino para bajar a 100 metros. Si a 10 metros es una atmósfera, a 100 metros, ¿cuántas atmósferas? Serían una más una, serían 2, pero bueno. A 100 metros, ¿cuántas atmósferas son? 10 por 10, 100. No, 10 son 10 atmósferas, sí, efectivamente. Sean 11 por la atmósfera gaseosa. Pero pensemos que ya no estamos a 100 metros, queremos ir a 1000 metros, ya no es cualquier submarino. Los submarinos en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, los japoneses, los ingleses y los gringos, bajaban hasta 200 metros y ya se estaban así como que convirtiendo en latas como cuando aprietas la lata de la cerveza, después de que te la acabas. 200 metros. Estamos hablando de 21 atmósferas. Si bajamos 1000 metros, ya necesitamos un submarino como el Alvin. 1000 metros, ¿cuántas atmósferas son? 100 atmósferas. 101, pero ya uno no pinta. A 4 kilómetros o 4000 metros estamos hablando de 400 atmósferas. Por eso el agua no hierve, a pesar de estar arriba de 100 grados Celsius, porque finalmente la evolución depende de la presión, no de la temperatura, en sentido estricto. Bueno. Y está lleno de vida. Fue entonces cuando en la década, mediados de la década del 70, el concepto de biosfera cambió radicalmente. Ya no era una delgada capa en la superficie de la Tierra, ya puede ser más arriba. Se han encontrado
algunos organismos muy interesantes en las cumbres del Himalaya, arriba de 8 kilómetros. E incluso han encontrado cosas flotando en la atmósfera más arriba, cosas vivas. Y se ha encontrado vida incluso en la fosa en la fosa Challenger, en la fosa de las Marianas, allá en el Océano Pacífico, cerca de Indonesia, a donde bajó el Trieste en 1960-61 con Picard y Wallace. Y luego bajó también ahí mismo James Cameron, hace como 10 años, bajó en un submarino solito a la fosa Challenger. Y hace poco bajó otro cuate, un millonario, ya ven que eso no tiene nada que hacer, que luego el cuate también se subió al cuetito de Jeff Bezos, también ya subió, no sé si fue el de Jeff Bezos o el avión de Richard Branson. Es el único humano que ha estado en el lugar más profundo y afuera de la Tierra. Bien, bueno, pues eso es la biosfera. Probablemente que entonces se estudia la ecología, todos los ecosistemas de la biosfera. Eso a ecosistemas. Ahora, debido a la curvatura de la Tierra, y eso prefiero que lo abordemos la próxima clase. Ahorita quiero que vayamos a una actividad allá afuera, de la sesión de aquí. Vamos a revisar otros conceptos importantes en ecología, como son los de los biomas. Pero para revisarlos mejor, voy a traer un globo terrestre para que entendamos mejor qué es un bioma. Aquí por lo pronto dice que los biomas, las comunidades que se extienden por grandes áreas, grandes extensiones, por muchos grados de latitud en la Tierra. Tenemos la latitud y la longitud. En este caso es la latitud. Puede determinar el tipo de organismos que habiten en ese lugar, y eso es un bioma. Si queda ahorita medio vago el concepto, no se preocupen, lo vamos a abordar con mayor detalle en la próxima sesión. Y hay biomas tanto en tierra como en agua. Lo vamos a ver con mayor detalle en la siguiente sesión. Y quiero cerrar yéndome de este documento a otro que también ya lo compartí en el CITI. Es un documento que se titula ecosistema.pdf, donde dice que los ecosistemas son comunidades de organismos y su entorno no viviente. O sea, lo biótico y lo abiótico en un lugar es un ecosistema. Hay diferentes tipos de ecosistemas, y en el documento dice de qué dependen los ecosistemas para su existencia. Vamos a terminar aquí esta sesión porque vamos aquí afuera del edificio a tratar de ver cómo sería un ecosistema, para incluso acudir a lo que ya mencioné en la sesión pasada, cuando les dije que la palabra ecosistema, desafortunadamente, ha sido ya muy abusada, pobre. Ha sido muy utilizada incluso para definir o nombrar cosas que no son formalmente o no eran formalmente ecosistemas desde el punto de vista ecológico. Porque ¿qué es un ecosistema? En ecología es un lugar, un hábitat en el que hay ciertos factores materiales y energéticos abióticos, de los cuales depende la existencia de poblaciones de organismos. Un ecosistema entonces es aquello que está formado por organismos y su entorno, de manera natural. Si no es natural, no sería estrictamente un ecosistema en ecología. Aunque actualmente ya les mencioné la sesión pasada que pues, hablan hasta del ecosistema de internet. Sí, es que están ahí los gamers y está con la PC y el abiótico, la PC, el biótico, el gamer. No, porque es artificial. Pueden usar la palabra ecología y darle un ecosistema y darle nuevos significados para entender otro tipo de cosas. Es como cuando nos metemos a la mecánica cuántica y encontramos que los quarks, pues podemos encontrar quarks de diferentes características. Algunos tienen un color, otros tienen otro color, otros tienen un sabor, otros tienen otro sabor. A pesar del quark.
no. Aunque usan las palabras olor, que color, aroma y sabor para definir las propiedades de los quarks, no tiene nada que ver con los sentidos del gusto y de la vista de los humanos. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a terminar aquí y vamos a ver cómo podría ser un ecosistema en el jardín que está aquí afuera. Por el momento terminamos esta sesión aquí.